Los contratos asociativos regulados en el Código Civil y Comercial a partir de la reforma, en los artículos 1442 y siguientes, en realidad son una especie dentro del género joint venture. Los primeros antecedentes que tenemos de estas formas jurídicas datan de las formas presocietarias del Renacimiento, la collegianza o collegiantia veneciana, la comanda genovesa, los caballeros comerciantes aventureros del Támesis. Todas en general tenían 4 datos básicos comunes. Uno es un objeto determinado, limitado a un negocio concreto. Por tanto, había limitación en el vínculo entre las partes contratantes, limitación en la responsabilidad del aporte que se hacía y libertad en la contratación y por tanto en la participación del negocio. Estas formas jurídicas, estos contratos se desarrollan y tienen una trascendencia a nivel occidental muy importante. En Europa llegaron a tener regulación en las normativas comunitarias y de la Unión Europea posteriormente, y en Latinoamérica tuvieron o fueron introducidas en la década del 70 y del 80. Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, más posteriormente Perú, regulan estas figuras. ¿Qué tienen? ¿O cómo podemos conceptualizar de un modo genérico esta enorme variedad de figuras? Según la definición estadounidense Rowley, el doctrinario Rowley, es la asociación de 2 o más personas para llevar adelante una empresa única con fines lucrativos. Esta forma jurídica fue regulada en nuestro derecho cuando fue introducida en el año 1983, fue regulada en la Ley de Sociedades Comerciales. Con la reforma del año 2015 se introduce en el Código Civil y Comercial. Ahí hubo una discusión doctrinaria de si debían asumirse como una estructura parasocietaria o como un mero contrato. No nos vamos a perder en esa discusión que el legislador zanjó de una manera determinada. Como yo les decía, regulada en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1442. ¿Y cuáles son las disposiciones? Este título 4 del libro 3 del Código Civil y Comercial reparte en 5 segmentos, 5 capítulos, uno de disposiciones generales, otro que regula el negocio en participación, es un contrato que veremos por separado en forma especial, las agrupaciones en colaboración, las uniones transitorias de empresas y los consorcios de cooperación. Las disposiciones generales, a partir del artículo 1442, que diríamos que es la piedra de toque del sistema, nos definen este tipo de negocios. Define diciendo que es todo tipo de contrato de colaboración u organización en el cual hay participación de 2 o más personas en una comunidad de fines. Aclara que no son personas jurídicas, no son sociedades, pero además
tampoco se debe considerar que cualquiera de estas formas jurídicas, cualquiera de estos contratos, sean un acto constitutivo de una persona jurídica. Y eso no es un detalle, porque muchas veces desembocó, y en forma personal creo que va a terminar desembocando por aplicación de las reglas de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, en la invocación de la existencia de un contrato entre las partes contratantes. En caso de conflicto, alguno de los contratantes va, entiendo yo, terminar invocando que hay un contrato, ergo hay una persona jurídica, hay una sociedad escondida detrás de esa figura. El legislador trata de proteger esas cuatro figuras que mencioné: negocio de participación, unión transitoria, agrupación de colaboración y consorcio, diciendo tampoco son acto constitutivo de una persona jurídica. Pero además sigue aclarando el legislador que a las comuniones de derechos reales ni a las indivisiones hereditarias se le aplican las reglas propias de estos capítulos. O sea, no hay forma. El legislador fue especialmente minucioso en no confundir estos contratos con otras formas jurídicas que podrían ser asimilables, que podrían llegar a confundirse, o la mala fe daría para que sean invocadas. El legislador, dijimos que en este mencionado artículo 1442 dijo expresamente o aclaró especialmente que no son personas jurídicas, carecen de personalidad jurídica. Por tanto, no han de tener patrimonio, porque en el desarrollo veremos que funcionan con un fondo común operativo. Eso no es un patrimonio. Luego, tienen un domicilio especial, es un domicilio contractual, que funciona tanto para las partes integrantes o participantes del contrato como para los terceros. La denominación de estos contratos que siempre debe ir acompañada del tipo del cual se está hablando. Esto es la denominación que se hubiera elegido o la razón social que se hubiera elegida, identificada con la expresión agrupación en colaboración o unión transitoria de empresas o consorcio de cooperación. Como dije antes, el negocio en participación es una situación distinta que veremos particularizadamente. Entonces cabe que nos preguntemos, si no hay patrimonio, ¿qué sucede en caso de insolvencia? Si estuviéramos en el supuesto del negocio en participación, la quiebra del socio gestor, ya veremos quién es, implica la resolución del contrato por imperio de los artículos 147 y 151 de la Ley de Concursos y Quiebras. Y en el caso de insolvencia de alguno de los cocontratantes en las hipótesis de agrupación en colaboración, unión transitoria de empresas o consorcio de cooperación, el resto de los integrantes in bonis pueden continuar con el negocio. ¿Qué quiere decir esto? El fallido pierde la administración de sus bienes, por tanto, no puede seguir interviniendo en este tipo de contratos. Las otras partes contratantes, salvo disposición expresa en contrario en el contrato, pueden reformularlo como se puede modificar cualquier contrato porque es un acuerdo de voluntades y seguir funcionando como tal, como agrupación en colaboración, como consorcio de cooperación o como unión transitoria de empresas. Ahora se plantea el problema de las obligaciones laborales. Esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Una perspectiva es desde la posición del trabajador y otra perspectiva es de la posición de que los integrantes, participantes de estos contratos,
son empleadores. Primera supuesto, que es el caso que los trabajadores que terminaren vinculados a una de estas figuras jurídicas. El artículo 26 de la Ley de Contratos de Trabajo resuelve la cuestión diciendo que se trata de un empleador plural. Dicho en buen romance, implica necesariamente que todos los trabajadores resultan dependientes de un empleador plural. O sea que todos los cocontratantes inexorablemente se resultan ser solidariamente responsables ante el reclamo de ese trabajador. Ahora bien, ¿cuál es la posición que asumen los empleadores? Por tanto, o por ser empleadores, a través de sus administradores, esos empleadores deben obligaciones parafiscales y laborales que se reflejan en la confección de los formularios F931 que los administradores deben confeccionar mes a mes para determinar y liquidar las obligaciones laborales y parafiscales, esto es, previsionales, de asistencia, a saber, sindicales y de obra social. Ahora vamos a ver la instrumentación de estos contratos. Ya tenemos sabido que se trata de contratos en el sentido del artículo 957 del Código Civil y Comercial. La norma específica, especial, que regula la forma de estos contratos es la que resulta del artículo 1444, que dice que son contratos no formales. ¿Pero qué pasa? Por el tipo de contrato que estamos hablando, por el tipo de contrato al que nos estamos refiriendo, ha de ser escrito. Y además de ser escrito, implica que las obligaciones y prestaciones y derechos de las partes estén plasmados en documentos, léase documentos escritos como facturas, remitos, notas de débito, liquidaciones, etcétera, etcétera. Acá quiero hacer una aclaración de tipo personal. En tanto son contratos plurilaterales de organización, en mi interpretación, están destinados a mantenerse en el tiempo y por tanto, al menos mientras dure la operación, y por tanto, debe haber un feedback, un ida y vuelta en las documentación que se pasa en las partes, que se informen las partes contratantes. Y esa información también, desde mi punto de vista, hace al contrato mismo. O sea, no queda en el acto de celebración del contrato y en un único instrumento. En este tipo de contratos, según mi modesta opinión, entran a jugar los demás instrumentos. Ya vimos que es un contrato, ya vimos que es no formal, ya vimos que tiene que ser escrito. Ahora vamos a ver el contenido. La norma especial del artículo 1446 dispone que hay libertad de contenidos, tanto por lo que resulta de la norma general del artículo 958 del Código Civil y Comercial, como del juego armónico de las normas supletorias que dispone el artículo 962, que dice primero la autonomía de la voluntad y después las normas del Código
en lo que fueran aplicables. ¿Cuál es la limitación entonces para este tipo de contenidos? La ley, la buena fe, las buenas costumbres, el orden público. Principios básicos, elementales, que no pueden ser violados por ningún contrato. Eso nos lleva de la mano a que nos preguntemos, ¿y entonces qué pasa con la nulidad de estos contratos? Y nosotros sabemos que como en tanto estamos hablando de contratos plurilaterales de organización, juega los artículos 1443, pero también juega el artículo 16 de la Ley General de Sociedades, que aunque no resulte aplicable, sí refiere o sí regula los efectos de la nulidad para uno de los contratantes en un contrato plurilateral de organización. Y el artículo 1443 pone claros límites al funcionamiento o la aplicación de la nulidad. Primero, parte de la idea. Si son más de dos las partes contratantes, la nulidad que afecte a una de ellas no afecta el cumplimiento de las demás. El incumplimiento de una de las partes contratantes no excusa el incumplimiento de las demás, salvo que esa nulidad y que ese incumplimiento fueron esenciales para el cumplimiento de la causa fin del contrato, supuesto en el cual el contrato sería resuelto. Ahora bien, cabe que nos preguntemos, ¿y cómo conocen los terceros la existencia de esa relación jurídica y de sus características, derechos y obligaciones de las partes? ¿Cómo se enteran los terceros contratantes? El artículo 1447 lo dice claramente. Si las partes contratantes no hubieran inscrito el contrato, eso no les excusa de cumplir las prestaciones a su cargo. Y acá introduzco una cuestión de una apreciación personal. Si una de las partes interesadas informa al cocontratante, o sea, le da copia del contrato interno y lo exhibe para que el tercero cocontratante lo conozca, para ese tercero cocontratante se lo da por noticiado de ese contenido y produce los mismos efectos respecto de ese cocontratante en particular de una inscripción.